Mi nombre es Amparo, y esta historia comienza en el silencio. No un silencio pacífico, sino uno denso y pesado, como el terciopelo de los sillones en los que nos sentábamos. Era el despacho del licenciado Morales, el abogado de mi esposo Hugo durante más de 40 años. Afuera, el sol de la Ciudad de México brillaba con una indiferencia cruel. Pero dentro de esa oficina con olor a papel viejo y caoba, el aire era gélido. Había pasado exactamente una semana desde el funeral. Una semana desde que el corazón de Hugo, ese motor incansable que había impulsado nuestras vidas, se había detenido para siempre. Yo, a mis 65 años, me sentía como una pieza de mobiliario más en esa habitación. Un adorno antiguo, útil en su tiempo, pero ahora cubierto por el polvo de la irrelevancia. A mi lado, mi hijo Dario, de 40 años, era todo lo contrario. Era un torbellino de energía contenida. Su rodilla se movía con un ritmo impaciente bajo la mesa pulida, y cada 2 minutos su muñeca giraba para consultar el reloj de oro que Hugo le había regalado en su graduación. No había luto en sus ojos, solo una ambición afilada, una prisa por cerrar un capítulo y comenzar el siguiente, su capítulo. El licenciado Morales, un hombre cuya cara parecía un mapa de arrugas tristes, se aclaró la garganta. El crujido de los papeles que sostenía en sus manos temblorosas fue el único sonido que rompió la quietud. Bueno, comenzó con voz queda. Estamos aquí para dar lectura a las últimas voluntades de don Hugo, un gran hombre, un visionario. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y vi en ellos una sombra de lástima que me heló por dentro. Comenzó a leer. El lenguaje legal era un laberinto de cláusulas y disposiciones, pero el significado era brutalmente claro. Las acciones mayoritarias de Cielo Arquitectos, la empresa que Hugo y yo habíamos fundado en la mesa de nuestra cocina con más sueños que dinero, pasaban en su totalidad a Dario. La cartera de inversiones, cuidadosamente cultivada por Hugo durante décadas, también era para él. Y finalmente, el penthouse en el corazón de Polanco, nuestro hogar durante los últimos 20 años, el lugar donde cada rincón guardaba un eco de nuestras vidas, también le era legado a él. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones. No era por el dinero, nunca me había importado el dinero, era la anulación. Era sentir cómo 45 años de matrimonio, de sociedad, de ser la coarquitecta silenciosa de todo ese imperio, se borraban de un plumazo. El licenciado Morales hizo una pausa ajustándose las gafas. Para mi amada esposa Amparo, leyó, y mi corazón dio un vuelco doloroso de esperanza. A ella, que fue mi refugio y mi inspiración, le dejo la propiedad familiar conocida como El Refugio Olvidado, ubicada en los Altos de Jalisco, con todo lo que en ella se encuentre. Un silencio aún más profundo que el anterior cayó sobre la sala. ¿El refugio olvidado? La voz de Dario cortó el aire, no como una pregunta, sino como una burla. Era el nombre de la vieja hacienda que había pertenecido a los abuelos de Hugo, un lugar que no habíamos visitado en más de 15 años, un lugar que, en mi memoria, era poco más que muros de adobe desmoronándose y campos secos. Dario soltó una risa corta y seca. Se inclinó hacia mí, su loción cara invadiendo mi espacio, y me dio una palmada en el hombro que pretendía ser reconfortante, pero que se sentía como el peso de una lápida. «Tranquila, mamá», susurró, su voz teñida de una falsa compasión que me revolvió el estómago. «Al menos tienes un lugar para plantar tus rosales y tomar el sol. Yo me encargo de los negocios serios a partir de ahora. Tú no tienes que preocuparte por nada».
La palabra serios la pronunció con un énfasis sutil, una daga invisible destinada a recordarme mi lugar. El lugar que él y aparentemente también Hugo habían decidido para mí. El licenciado Morales evitaba mi mirada, concentrado en ordenar sus papeles. En ese momento, en esa oficina fría, entendí que no solo había perdido a mi esposo, me había perdido a mí misma. Había sido borrada de mi propia historia, y mi futuro, al parecer, no era más que una hacienda en ruinas. El viaje de regreso al penthouse fue una tortura silenciosa. Dario conducía su lujoso auto alemán con una mano en el volante, mientras con la otra dictaba mensajes de voz a sus socios, hablando de expansión, nuevas adquisiciones y reestructuración. Era como si la muerte de su padre no hubiera sido un final, sino una luz verde. Yo miraba por la ventana el desfile de boutiques y restaurantes de Polanco, sintiéndome una extraña en mi propia ciudad, en mi propia vida. El reflejo en el cristal me devolvía la imagen de una mujer pálida, con los hombros encogidos, una sombra sentada junto al nuevo rey. Cuando llegamos, el portero nos saludó con una deferencia que ahora parecía dirigida exclusivamente a Dario. Subimos en el elevador privado, el mismo que tantas veces me había llevado a casa después de un largo día, y que ahora se sentía como una jaula ascendiendo hacia mi propia sentencia. La puerta del penthouse se abrió a un caos que me dejó sin aliento. Cajas de embalaje de cartón estaban apiladas en el vestíbulo. Algunas de mis acuarelas, las que había pintado durante nuestros viajes a Oaxaca, estaban apoyadas descuidadamente contra una pared. La alfombra persa que Hugo me había regalado en nuestro 20º aniversario estaba enrollada y atada con una cuerda tosca. «¿Qué es todo esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Dario ni siquiera me miró. Dejó sus llaves en una bandeja de plata y caminó hacia la sala, inspeccionando el espacio con ojos de desarrollador inmobiliario, no de hijo. «Adelanté un poco el trabajo», dijo con naturalidad. «He contratado a unos diseñadores de interiores. Este lugar necesita una actualización completa, muy de los 90, ¿no crees?». Mi hogar, el santuario que había decorado con amor y paciencia a lo largo de los años, reducido a una simple evaluación de estilo. «¿Actualización? Dario, tu padre acaba de...» «Mamá», me interrumpió, finalmente girándose para mirarme. Su expresión no era cruel, era peor, era impaciente, como si yo fuera un obstáculo menor en su gran plan. «Papá se ha ido, la vida sigue». Y mi vida, mis negocios, mis reuniones sucederán aquí. Necesito un espacio que me represente. Me acerqué a una de las cajas, abierta. Dentro vi mis libros de poesía, la colección de cerámica de Talavera que había reunido pieza por pieza. Y mis cosas, tartamudeé. «Exacto», dijo, como si le hubiera dado la entrada perfecta. «He hecho que empaquen la mayoría. Puedes llevártelas a donde sea que vayas a ir. Con la tía Lidia, supongo, o alguna de tus amigas». Hizo una pausa y luego, con un gesto que pretendía ser magnánimo, sacó algo de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa de centro de mármol. El objeto aterrizó con un chasquido metálico. Era una llave. Grande, de hierro forjado, cubierta de una capa de óxido anaranjado. La reconocí vagamente de alguna foto antigua. «La llave de tu refugio», anunció Dario, «para que empieces tu nueva vida en el campo». Me quedé mirando la llave, y luego a él. La enormidad de lo que estaba sucediendo me golpeó como una ola helada. No era una sugerencia, era una orden de desalojo. Me estaba echando de mi casa, de mi vida. «Dario», mi voz se quebró. «¿Me estás pidiendo que me vaya? ¿Ahora?» Él suspiró,
un sonido de puro fastidio. Mamá, seamos prácticos. Este penthouse vale millones. Yo lo haré valer aún más. Tú nunca entendiste de finanzas. ¿Qué harías con todo este lujo, sola? Es una carga. Te estoy haciendo un favor. Hizo un gesto hacia la puerta. Los de la mudanza pueden llevar tus cajas a donde digas. Pero necesito el apartamento despejado para mañana por la mañana. Los diseñadores vienen a tomar medidas a las 9. No hubo más que decir. Me di la vuelta, recogí mi bolso y caminé hacia la puerta, pasando junto a las cajas que contenían los fragmentos de mi existencia. No miré atrás. Al cerrar la pesada puerta de madera, el sonido del cerrojo al girar no fue solo un mecanismo. Fue el sonido de mi vida anterior cerrándose para siempre. El taxi avanzaba a trompicones por el tráfico de la tarde. Apoyé la frente en el cristal frío de la ventanilla, viendo pasar la ciudad como una película borrosa. Una pareja joven, de la mano, se reía en un parque, y la imagen me atravesó como un cuchillo. Me transportó, de repente, a otra época, a otro parque, a otra vida, a la colina. Teníamos 25 años, Hugo y yo. Aún no éramos cielo arquitectos. Éramos solo 2 estudiantes recién graduados con un portafolio lleno de dibujos y una cuenta bancaria casi vacía. Habíamos ido de excursión a las afueras de la ciudad y encontramos una colina desde donde se veía todo el valle. El aire era limpio y olía a pino y a tierra húmeda. Nos sentamos sobre una manta, compartiendo una torta y una botella de agua. Fue entonces cuando lo vi, no solo el paisaje, sino el potencial, la forma en que la luz caía sobre las laderas, las formaciones rocosas naturales, la vegetación autóctona. Saqué mi cuaderno de bocetos y empecé a dibujar, no un edificio, sino una idea. Una hacienda que no conquistara la tierra, sino que conversara con ella. Muros de adobe que parecieran surgir del suelo, patios interiores que atraparan la brisa, techos verdes que se fundieran con el entorno. Hugo se acercó y miró por encima de mi hombro. Sus ojos, en ese entonces, brillaban con una admiración sin filtros. «Es hermoso, Amparo», dijo, su voz llena de asombro. Tomó el lápiz de mi mano y, en una servilleta de papel que sacó de la cesta de picnic, empezó a añadir detalles técnicos, cálculos estructurales, ideas para la recolección de agua de lluvia. «Algún día, Amparo», me dijo, tomando mi cara entre sus manos, «tú y yo construiremos nuestro sueño aquí, un lugar que sea honesto, que sea real, que perdure». Esa servilleta se convirtió en nuestro talismán. La guardamos durante años. Fue la semilla de nuestra empresa, la promesa de una arquitectura con alma. Avancemos 20 años. Cielo Arquitectos ya era un nombre respetado. Teníamos una licitación para un gran resort ecológico en la Riviera Maya. Era el proyecto perfecto para desempolvar nuestro viejo sueño. Pasé semanas trabajando en una propuesta, refinando aquellos bocetos juveniles, creando un plan maestro que era a la vez lujoso y profundamente respetuoso con el medio ambiente. La presenté en la sala de juntas. Hugo estaba a la cabeza de la mesa. Dario, recién salido de su máster en el extranjero y lleno de una arrogancia deslumbrante, estaba a su derecha. Mientras yo hablaba de jardines de polinizadores y materiales de construcción locales, vi a Dario rodar los ojos. Cuando terminé, él fue el primero en hablar. «Muy poético, mamá», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero no vende. El cliente quiere vidrio, acero y piscinas infinitas que se vean bien en Instagram, no un campamento de lujo para hippies». Se giró hacia los otros socios. «Tengo una contrapropuesta, más audaz, más moderna, más rentable». Busqué la mirada de Hugo, esperando su apoyo, una defensa de nuestro sueño compartido.
pero él desvió la vista, estudiando un punto invisible en la pared. Dario tiene un punto, dijo finalmente con voz neutra. Debemos ser competitivos. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No fue solo el rechazo a mi trabajo, fue la traición a nuestra historia. Mi propuesta fue archivada. La de Dario, una monstruosidad de concreto y cristal, fue la que se presentó. Perdimos la licitación. La ganó una firma más pequeña, con una idea sorprendentemente similar a la que yo había propuesto. Hugo nunca volvió a mencionar el tema. Y yo, poco a poco, dejé de llevar mis bocetos a la oficina. La colina de nuestros sueños se había llenado de sombras. La última Navidad que pasamos juntos fue extraña. Hugo ya estaba enfermo, aunque ninguno de nosotros se atrevía a ponerle nombre a la fragilidad que se había instalado en sus huesos. La casa estaba llena de gente, de risas forzadas y del aroma a pavo y a ponche, pero había una corriente subterránea de melancolía que lo impregnaba todo. Después de la cena, mientras los demás charlaban en la sala, Hugo llamó a Dario a su estudio. Yo estaba cerca, recogiendo unas copas, y pude oír fragmentos de su conversación a través de la puerta entreabierta. La voz de Hugo era más débil de lo normal, pero cargada de una urgencia que me preocupó. «Tienes que diversificar, Dario», le oí decir. «El mercado inmobiliario es volátil. El futuro está en los activos tangibles, en las cosas que puedes tocar. El valor de la tierra, de los productos con historia, con alma, eso nunca se devalúa». Hubo una pausa. Pude imaginar a Dario recostado en el sillón de cuero mirando su teléfono. «Papá, por favor», respondió su voz, llena de esa condescendencia que había perfeccionado con los años. «Esos son negocios del siglo pasado. Acabo de cerrar una inversión en un fondo de criptomonedas que va a duplicar su valor en 6 meses. Y el proyecto de la torre en Tulum está a punto de conseguir la licencia. Eso es el futuro. Algoritmos y crecimiento exponencial». «La arrogancia es un cimiento de arena, hijo», replicó Hugo, y su voz sonó cansada, derrotada. Construir algo que perdure requiere paciencia, una base sólida que no se ve a simple vista. Tienes que aprender a mirar más allá del brillo. «Y tú tienes que aprender a confiar en mí», cortó Dario, su tono endureciéndose. «Llevo años en la empresa. Sé lo que hago. Tus métodos son seguros, sí, pero lentos. El mundo ya no espera». Oí el sonido de una silla al moverse. «Ahora, si me disculpas, tengo una llamada importante con unos inversores de Singapur. Hablemos de esto luego». Pero nunca hubo un luego. Hugo no volvió a sacar el tema. Dario salió del estudio con una expresión de fastidio, y 5 minutos después estaba en el balcón, hablando en un inglés rápido y agresivo por teléfono, gesticulando hacia el horizonte de la ciudad como si ya fuera suya. Desde mi rincón, observando la escena, sentí un escalofrío. Entendí que Hugo no le estaba dando un consejo financiero a su hijo, le estaba haciendo una advertencia. Le estaba suplicando que viera más allá de las apariencias, que entendiera la diferencia entre el valor y el precio. Y Dario, en su ceguera de éxito y modernidad, había sido incapaz de oírlo. Había interpretado la sabiduría de su padre como una crítica, el amor como una falta de confianza. En ese momento vi claramente la grieta que se había formado entre ellos, una falla tectónica que, ahora lo entendía, estaba a punto de provocar un terremoto en mi vida. No fui con mi tía Lidia, tampoco llamé a ninguna de mis amigas. La idea de tener que contar mi historia, de ver la lástima en sus ojos, era más de lo que podía soportar. Me registré en un pequeño hotel boutique en La Condesa, un lugar anónimo donde podía ser invisible. Pasé 2 días en una especie de limbo, encerrada en la habitación, con el teléfono apagado.
El mundo exterior era un murmullo lejano. Mi propio mundo se había reducido a esas 4 paredes y al peso insoportable de mi futuro incierto. Al tercer día, por la mañana, algo cambió. Me desperté, y por primera vez la parálisis dio paso a una extraña claridad. No podía quedarme allí. Huir no era una solución. Solo había un lugar en el mundo que, legalmente, todavía me pertenecía. Un lugar que, aunque fuera un montón de ruinas, era mío. Empaqué mi pequeña maleta, pagué la cuenta del hotel y me dirigí a una agencia de alquiler de coches. Conduje durante horas para salir del abrazo monstruoso de la ciudad, tomando la autopista hacia el oeste, hacia Jalisco. No tenía un plan, no sabía qué encontraría. Quizás solo iba para confirmar mi derrota, para ver con mis propios ojos el símbolo de mi exilio. A mitad de camino me detuve en una gasolinera. El sol del mediodía era implacable. Mientras el tanque se llenaba, saqué mi teléfono y lo encendí por primera vez en días. Tenía decenas de mensajes y llamadas perdidas, la mayoría de gente curiosa. Pero había uno de mi cuñado, tío Leo, el hermano menor de Hugo. Era un hombre de pocas palabras, un geólogo que prefería la compañía de las rocas a la de las personas. Decidí llamarlo. Contestó al segundo tono. «Amparo», dijo, su voz grave una presencia tranquilizadora en mi caos. «¿Dónde estás?» «Voy de camino a Jalisco», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Voy a ver la hacienda». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Esperaba preguntas, sorpresa, quizás incluso lástima, pero lo que dijo me descolocó. «Bien», dijo simplemente, «es lo que Hugo hubiera querido». «¿Qué quieres decir?», pregunté, confundida. «Hugo me desterró a un montón de escombros, Leo. Eso es lo que quiso». «Hugo era un hombre de planes profundos, Amparo, como las capas de la tierra. A veces hay que excavar mucho para encontrar el verdadero valor», dijo, en su lenguaje de geólogo. «No juzgues la mina por la entrada. Dale el beneficio de la duda. Y llámame cuando llegues». Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de escepticismo y una diminuta, casi imperceptible chispa de intriga. ¿Planes profundos? ¿Valor oculto? Probablemente era solo la forma poética de Leo de intentar consolarme. Apreté el volante y volví a la carretera. El paisaje comenzaba a cambiar. Las llanuras áridas daban paso a colinas onduladas, salpicadas de un color azul verdoso que tardé un momento en reconocer. Agave. Estaba entrando en el corazón del país del tequila. Y mientras conducía, rodeada de esos campos que parecían extenderse hasta el infinito, no pude evitar pensar en las palabras de Leo. «No juzgues la mina por la entrada». Aunque mi mente se preparaba para lo peor, una parte de mí, una parte que creía conocer al hombre con el que había compartido mi vida, empezó a preguntarse si, quizás, solo quizás, había algo más en esa herencia de lo que se veía a simple vista. La tarde caía cuando el GPS anunció que estaba a pocos kilómetros de mi destino. La carretera principal había dado paso a un camino secundario de tierra y luego a una vereda aún más estrecha flanqueada por cercas de piedra derrumbadas. El coche traqueteaba, levantando nubes de polvo rojizo. Era un paisaje solitario, hermoso en su aspereza, pero no había ni rastro de vida. Cada kilómetro que avanzaba, la pequeña chispa de intriga que las palabras de Leo habían encendido se iba extinguiendo, reemplazada por una resignación sombría. Esto era, sin duda, el fin del mundo, el lugar perfecto para que una mujer olvidada desapareciera. Recordé con una punzada de dolor la última vez que había intentado hablar con Dario sobre el futuro, unos meses antes de la muerte de Hugo. Había encontrado un artículo sobre planificación de patrimonios y la importancia de la comunicación familiar. Ingenuamente, se lo mostré durante la comida del domingo.
Dario, cariño, creo que tu padre y yo deberíamos, empecé. Él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Mamá, por favor, no empieces con tus dramas. Papá y yo tenemos todo bajo control. Los abogados se encargan de todo. Tú solo tienes que, ser tú. ¿Y qué significa eso, ser yo? Le pregunté, mi voz más afilada de lo que pretendía. Finalmente me miró, y en sus ojos vi una mezcla de irritación y aburrimiento. Significa no preocuparte por estas cosas. Significa organizar las cenas, elegir las flores, esas cosas que haces también, cada uno a lo suyo, ¿no? La condescendencia de sus palabras me dejó sin respuesta. Cada uno a lo suyo. Mi suyo era, al parecer, el ámbito de lo decorativo, lo superficial, lo no esencial. Y Hugo, que estaba sentado a la cabecera de la mesa, simplemente carraspeó y cambió de tema, preguntándole a Dario por su último viaje a Dubái. Como siempre, evitando el conflicto, manteniendo una paz frágil a costa de mi dignidad. Ahora, conduciendo por este camino olvidado, esas palabras resonaban en mi cabeza. Cada uno a lo suyo. Dario se había quedado con lo suyo. El imperio de concreto y cifras. Y a mí me había arrojado a mi suyo, un refugio de tierra y silencio. El coche dobló una última curva, y allí estaba, un alto muro de adobe agrietado por el sol y el tiempo, y en el centro una enorme puerta de madera oscura con herrajes de hierro corroídos por el óxido. El refugio olvidado. El nombre nunca me había parecido tan literal, tan dolorosamente apropiado. Apagué el motor. El silencio era absoluto, roto solo por el canto de algún pájaro lejano y el zumbido de los insectos. Me quedé un largo rato sentada en el coche, mirando esa puerta. Era el final del camino. Detrás de ella no había nada más que los fantasmas de un pasado que ya no reconocía y la confirmación de un futuro desolador. Con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso de mis 65 años, saqué la llave oxidada del bolsillo. Era hora de enfrentar mis ruinas. Antes de bajar del coche, mi mano rozó el pequeño compartimento de la guantera. La abrí por inercia, y dentro, entre los manuales del vehículo y un par de gafas de sol viejas, había una pequeña caja de terciopelo azul. La había guardado ahí hacía meses, olvidada. La abrí. Dentro estaba el primer regalo que Hugo me había hecho. No un anillo de diamantes ni un collar de perlas, sino una brújula de latón antigua. Éramos novios, estudiantes de arquitectura, y la encontramos en un mercado de antigüedades. Para que nunca pierdas el norte, Amparo, me había dicho, ni en los planos ni en la vida. Sostuve la brújula en la palma de mi mano. El metal estaba frío, pero el recuerdo era cálido. Hugo siempre había sido mi norte. Sus ambiciones, sus sueños, sus necesidades habían sido la estrella polar que había guiado mis decisiones durante más de 4 décadas. ¿Cuándo había empezado a desviarme de mi propio rumbo? Recordé la fiesta del 25º aniversario de Cielo Arquitectos, una gala por todo lo alto en el Palacio de Bellas Artes. Dario, ya un joven ejecutivo en la empresa, dio el discurso principal. Habló de la visión de su padre, del genio estratégico de Hugo Solana, de cómo había construido un imperio desde la nada. Mencionó mi nombre una sola vez, de pasada. Y, por supuesto, gracias a mi madre por su apoyo incondicional. Apoyo incondicional. La frase sonó tan vacía, tan genérica. Nadie en esa sala sabía que las primeras maquetas de la empresa se habían construido sobre la mesa de mi cocina, que yo había pasado noches enteras corrigiendo planos, preparando presentaciones, negociando con proveedores difíciles mientras Hugo estaba en reuniones.
Nadie sabía que la idea del logo, ese sol estilizado que ahora adornaba rascacielos, había sido un boceto mío en el margen de un periódico. Yo había sido la arquitecta en la sombra, la socia silenciosa, y había aceptado ese papel porque creía que nuestro éxito era compartido, que su triunfo era el mío. Pero en esa fiesta, viendo a Dario atribuirle todo el mérito a Hugo y a Hugo aceptarlo con una modesta sonrisa, sentí una punzada de algo que no supe nombrar. No era resentimiento, era invisibilidad. Era la sensación de estar desvaneciéndome, de que mi contribución se estaba diluyendo en la narrativa oficial de la familia, una narrativa escrita por hombres y para hombres. Ahora, frente a la puerta de esta hacienda olvidada, con la brújula en una mano y la llave oxidada en la otra, esa sensación volvió con una fuerza arrolladora. Hugo me había dejado esta llave, pero ¿a dónde apuntaba la brújula? ¿Era este el norte que él había destinado para mí? ¿Un exilio sin retorno? ¿O había algo más, un mensaje oculto en este último y críptico gesto? Cerré la mano sobre la brújula, el metal afilado presionando contra mi piel. Decidí que no importaba cuál hubiera sido la intención de Hugo. A partir de este momento, mi norte lo decidiría yo. Bajé del coche y caminé con paso firme hacia la puerta. El sonido de mis zapatos sobre la grava fue el único desafío a ese silencio aplastante. Mientras caminaba hacia la puerta, la imagen de mi penthouse, mi hogar, invadido por cajas y extraños, volvió a mi mente. Recordé la expresión de Dario al hablar de los diseñadores de interiores. Este lugar necesita una actualización completa. Para él, todo lo que tuviera más de 5 años era obsoleto. Esta obsesión por lo nuevo, por lo moderno, no era reciente. Era la filosofía con la que había dirigido su vida, y, cada vez más, la empresa. Recordé una discusión acalorada que tuvo con Hugo un par de años atrás. Hugo quería invertir en la restauración de un barrio histórico en el centro de la ciudad. Un proyecto de prestigio, pero de rentabilidad lenta y compleja. «Es una pérdida de tiempo, papá», había argumentado Dario en una reunión. «Ladrillos viejos y tuberías podridas. El dinero está en las torres inteligentes, en los desarrollos verticales en Santa Fe. Eficiencia, tecnología, retorno de inversión rápido». «Hay valor en la historia, Dario», había respondido Hugo. «Hay un alma en esos edificios que no se puede replicar con cristal y acero». «El alma no paga las facturas», había zanjado Dario. «Los metros cuadrados de lujo, sí». Al final, la visión de Dario se impuso. El proyecto de restauración fue abandonado, y la empresa invirtió millones en una torre de oficinas que, aunque rentable, era idéntica a otras 100 en la ciudad, fría, impersonal, sin carácter, un monumento a la eficiencia anónima. Esa misma tiranía de lo moderno era la que ahora había aplicado a su propia vida, a su propia familia. Yo, con mis recuerdos, mis gustos formados por décadas de experiencias, mis objetos cargados de historia, era los ladrillos viejos y tuberías podridas. Era un elemento obsoleto que debía ser eliminado para dar paso a lo nuevo, a lo eficiente. Mi amor por la jardinería, mi pasión por la cerámica, mi conocimiento de los textiles artesanales, todo lo que constituía mi identidad, para él no eran más que hobbies pintorescos de una mujer mayor sin valor real en su mundo de cifras y transacciones. No entendía que en esas cosas viejas residía la verdadera riqueza, la paciencia, la dedicación, la conexión con la tierra, la historia de unas manos que habían creado algo bello. Me detuve frente a la puerta de madera. Sus vetas eran profundas, como las arrugas de un rostro anciano. Cada grieta, cada mancha de óxido en el hierro contaba una historia. Para Dario, esto sería una monstruosidad,
algo para demoler y reemplazar con un portón eléctrico de diseño minimalista. Para mí, en ese momento de desolación, era extrañamente hermoso. Era real, tenía una historia, tenía un alma. Quizás, pensé, mientras introducía la pesada llave en la cerradura, Hugo no me había desterrado al pasado. Quizás me había dado la única cosa que Dario, en su ciega carrera hacia el futuro, nunca podría poseer, algo con raíces. La llave giró con un chirrido metálico que resonó en el silencio. Era el sonido de una historia a punto de abrirse. La llave giró, pero la puerta no se movió. Era demasiado pesada. Empujé con todo mi cuerpo, el hombro presionado contra la madera áspera, pero apenas se dio unos centímetros. Un sudor frío me recorrió la espalda. Era una metáfora perfecta. Estaba atrapada fuera, incluso de mis propias ruinas. Justo cuando la desesperación empezaba a invadirme, oí un sonido al otro lado. Unos pasos lentos, arrastrados, y el ruido de una barra de metal al ser retirada. La puerta se abrió hacia adentro, con un gemido largo y profundo, revelando no la oscuridad que esperaba, sino la silueta de un hombre recortada contra la luz dorada del atardecer. Era anciano, de piel curtida por 1000 soles, con unos ojos pequeños y brillantes que me observaban desde un rostro surcado de arrugas. Llevaba un sombrero de paja gastado y ropa de trabajo sencilla. «¿Sí?», dijo, su voz rasposa como la tierra seca. Yo soy Amparo Solana», tartamudeé, sintiéndome como una intrusa. «Esta propiedad me la dejó mi esposo, Hugo Solana». El hombre se quitó el sombrero, sosteniéndolo contra su pecho en un gesto de respeto. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro, transformando su expresión severa en una de cálida bienvenida. «Señora Amparo, por supuesto. El patrón Hugo me habló mucho de usted. Dijo que un día vendría. Mi nombre es Saúl. Don Saúl, para servirle. La hemos estado esperando». Me quedé paralizada. ¿Esperando? ¿Hemos? Miré por encima de su hombro, y lo que vi me hizo parpadear, incrédula. No había un patio lleno de maleza, no había muros derrumbados. El camino de entrada no era de tierra, sino de grava fina y compacta, perfectamente rastrillada. A ambos lados, hileras de lavanda y romero llenaban el aire con una fragancia embriagadora. Y al fondo, la hacienda. No era una ruina, era una joya. Los muros de adobe habían sido restaurados con un cuidado exquisito. El tejado de tejas rojas estaba intacto y las ventanas de madera oscura brillaban, recién barnizadas. Bugambillas de un fucsia vibrante trepaban por las paredes, creando una explosión de color contra el tono terroso del adobe. Era como si hubiera entrado en una pintura, en un sueño. «Pero no entiendo», logré decir, dando un paso vacilante hacia adentro. «¿Cómo es posible? Pensé que este lugar estaba abandonado». Don Saúl soltó una risita. «Abandonado a los ojos del mundo, señora, pero nunca olvidado. El patrón Hugo invirtió mucho tiempo y mucho corazón aquí. Venga, por favor, hay mucho que mostrarle». Caminé a su lado por el sendero de grava, mi mente tratando de procesar la disonancia entre la realidad y mis expectativas. Era como si hubiera cruzado un umbral a otra dimensión. El aire aquí era diferente, más limpio. El silencio no era de abandono, sino de paz. Al pasar junto a un pequeño huerto, vi a 2 hombres jóvenes regando hileras de chiles y tomates. Levantaron la cabeza y me saludaron con un gesto respetuoso. «¿Quiénes son ellos?», pregunté. «Parte del equipo», respondió don Saúl. «Vivimos aquí, en las casitas de atrás. Cuidamos de la propiedad». Llegamos al patio principal.
En el centro, una fuente de cantera susurraba, el agua cayendo sobre la piedra cubierta de musgo. Todo estaba impecable. Los arcos que rodeaban el patio, las macetas de cerámica llenas de geranios, el suelo de baldosas de barro. «Esto es increíble», susurré. Dario no tenía ni idea. Él piensa que esto es una ruina sin valor. La sonrisa de don Saúl se desvaneció un poco. El joven Dario ve el mundo de una manera diferente, dijo con una diplomacia cuidadosa. El patrón Hugo sabía eso. Por eso mantuvo este lugar discreto. Dijo que era un proyecto del alma y que solo la persona con el alma correcta podría entenderlo. Sus ojos brillantes se posaron en mí. «Bienvenida a casa, señora Amparo». «Venga por aquí, por favor», dijo don Saúl, guiándome a través de un arco de piedra hacia la parte trasera de la hacienda. Lo más importante no es la casa. Atravesamos un jardín de hierbas aromáticas y salimos a un vasto terreno que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y entonces lo vi, el paisaje que había visto desde la carretera, pero ahora desde dentro. Hileras e hileras de plantas de agave azul, sus hojas puntiagudas como espadas plateadas bajo el sol poniente. Formaban un mar geométrico y perfecto, un tapiz viviente que cubría las suaves laderas de las colinas. «¡Dios mío!», exclamé, «es un campo de agave». «El mejor de la región», afirmó don Saúl con un orgullo tranquilo. «Tierra volcánica roja, la altitud perfecta, el sol justo». El patrón Hugo pasó 2 años con su hermano, el geólogo, buscando este lugar exacto. Dijo que aquí la tierra tenía magia. Caminamos por un sendero entre los agaves. El aire olía a tierra y a dulce néctar. Vi a varios hombres, los gimadores, trabajando a lo lejos, sus herramientas brillando al sol. Todo el lugar vibraba con una energía de propósito, de trabajo meticuloso. Esto no era un hobby, era una operación seria. Al final del sendero había un edificio de piedra que parecía un antiguo granero. Pero al acercarnos, vi que la puerta era de acero moderno y que de una pequeña chimenea de cobre salía un hilo de vapor aromático. Don Saúl abrió la puerta y un olor increíblemente rico y complejo me envolvió. Agave cocido, caramelo, roble y un toque de cítricos. El interior me dejó sin palabras. Era una destilería. Impecable, reluciente, una fusión perfecta de tradición y tecnología de vanguardia. Hornos de ladrillo tradicionales convivían con alambiques de cobre pulido y tanques de fermentación de acero inoxidable. «¿Hugo hizo todo esto?», pregunté, atónita. «Cada detalle», asintió don Saúl. «Contrató al mejor maestro tequilero de Atotonilco». Experimentaron durante años hasta conseguir la perfección. Un tequila hecho sin prisas, respetando el tiempo del agave y el arte de la destilación. Me llevó a una sala contigua, más oscura y fresca. Era la cava de añejamiento. Cientos de barricas de roble blanco americano y francés descansaban en hileras silenciosas. El aire aquí era casi sagrado. Don Saúl se acercó a una de las barricas. En la madera tostada había un logo grabado a fuego. No era el sol de Cielo Arquitectos, era un diseño elegante y sutil, un corazón humano estilizado, del cual caía una sola lágrima dorada. Debajo, unas palabras en caligrafía. «Alma secreta», leí en voz alta. «Ese es su nombre», dijo don Saúl, «el alma secreta». Porque el patrón decía que era el espíritu de esta tierra y el secreto de su corazón. Se giró hacia mí, su rostro serio. «Señora Amparo,
Su esposo no le dejó una hacienda en ruinas, le dejó una de las mejores destilerías de tequila artesanal del mundo, una que muy poca gente sabe que existe. Me acerqué a la barrica y tracé el logo con la punta de mis dedos. Alma secreta. Un secreto guardado durante una década. Un proyecto del alma. Y de repente, las palabras de Hugo en su estudio, en aquella última Navidad, volvieron a mí. El futuro está en los activos tangibles, en las cosas con historia, con alma. No le estaba hablando a Dario, me estaba hablando a mí. Estaba dejando un rastro de migas de pan que, en mi ceguera de dolor y costumbre, había sido incapaz de ver. Hasta ahora. Don Saúl me condujo de vuelta a la casa principal, a una habitación que claramente había sido el estudio de Hugo. Olía a él, a sus libros de cuero, a la tinta de su pluma y a un leve aroma a tabaco de pipa, un vicio que había abandonado hacía años, pero cuyo fantasma persistía en la madera. A diferencia de su oficina en la ciudad, impersonal y corporativa, este lugar era íntimo y personal. Sobre el robusto escritorio de mezquite había un sobre grueso, de color crema. Mi nombre, Amparo, estaba escrito en la inconfundible caligrafía de Hugo. El patrón me pidió que me asegurara de que usted recibiera esto en cuanto llegara, dijo don Saúl con suavidad. La dejaré a solas. Salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Mis manos temblaban mientras rompía el sello de cera. Dentro había varias hojas de papel de lino cubiertas de su escritura. Mi queridísima Amparo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado y que has encontrado nuestro refugio. Sé que debes estar confundida, probablemente dolida, y por eso, antes que nada, te pido perdón. Perdón por el secreto. No fue por falta de confianza en ti, sino precisamente por todo lo contrario. Fue un acto de fe en la mujer que siempre he sabido que eres. Hace unos 10 años empecé a ver un cambio en Dario. El muchacho ambicioso que criamos se estaba convirtiendo en un hombre deslumbrado por el brillo de lo efímero. Su valor se medía en transacciones, no en creaciones. Su éxito en la velocidad de la ganancia, no en la solidez del legado. Vi cómo, poco a poco, tu voz, tus ideas, tu alma de arquitecta eran silenciadas, relegadas al jardín, al hogar. Y yo, en mi cobardía, en mi deseo de evitar la confrontación, lo permití. Es mi mayor arrepentimiento. Entendí entonces que dejarle todo a él sería un error. No porque fuera a malgastarlo, sino porque lo transformaría en algo sin alma, y en el proceso te dejaría a ti sin nada. Necesitabas un reino propio, un lugar donde tu talento para cultivar la belleza y tu paciencia para ver crecer las cosas buenas fueran el mayor de los activos. Recordé nuestro sueño, Amparo, el que dibujamos en aquella servilleta en la colina. Esta hacienda es ese sueño, hecho realidad. Busqué la tierra perfecta, contraté a la mejor gente. Quería construir algo que fuera un reflejo de ti, elegante, fuerte, honesto y con un espíritu que mejora con el tiempo. Así nació Alma Secreta. Sé que te preguntarás por qué lo mantuve en secreto, incluso para ti. Al principio fue para protegerlo de la impaciencia de Dario. Si hubiera sabido de su existencia, habría intentado convertirlo en una producción en masa, destruyendo su esencia. Pero con el tiempo, entendí que el secreto también era una protección para ti. Quería que lo descubrieras por ti misma, en tus propios términos, no como un regalo, sino como una herencia que te pertenece por derecho propio. Quería que recordaras a la mujer que eras antes de ser mi esposa y la madre de mi hijo, la visionaria, la artista, la constructora.
Dentro de este sobre encontrarás todos los documentos. Las escrituras están a tu nombre desde el principio. Hay informes financieros detallados. Alma Secreta no es un hobby, es un negocio muy rentable. Se vende a una lista exclusiva de clientes alrededor del mundo. Eres una mujer muy rica, Amparo, más rica de lo que Dario jamás imaginará. Pero la verdadera riqueza de este lugar no está en las cuentas bancarias, está en la tierra, en el agave, en la posibilidad de crear algo hermoso y verdadero. Este es tu lienzo. Pinta en él lo que desees. Conviértelo en lo que siempre soñamos. Sé que lo harás brillar. Tuyo siempre, Hugo. Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción abrumadora que no podía nombrar. Era una mezcla de amor, de redención, de una comprensión tan profunda que dolía. Hugo no me había abandonado, me había construido un arca, un refugio para salvar mi alma de la inundación de indiferencia que él mismo había ayudado a crear. El testamento no había sido un acto de desprecio, sino el acto de amor más complejo y profundo de nuestra vida juntos. Pasé los siguientes días en un estado de febril descubrimiento. Don Saúl se convirtió en mi sombra, mi guía a través del pequeño universo que Hugo había creado. Me enseñó a distinguir un agave maduro por el color de sus hojas, a entender el lenguaje del vapor en los alambiques, a apreciar las sutiles diferencias que un año más en barrica le otorgaban al tequila. Llamé a tío Leo. Su reacción no fue de sorpresa, sino de alivio. Sabía que lo entenderías, me dijo. Tuve mis dudas sobre el secretismo de Hugo, pero ahora veo su sabiduría. A la semana siguiente, llegó a la hacienda con cajas llenas de mapas geológicos, estudios de suelo y todos los diarios de investigación que Hugo había mantenido durante la fase inicial del proyecto. Nos sentábamos durante horas en el estudio, tío Leo explicándome la composición mineral de la tierra volcánica, y yo conectando esa ciencia con el sabor final del tequila. Por primera vez en décadas, mi mente, que se había acostumbrado a pensar en listas de supermercado y horarios de jardinería, se sentía viva, encendida. Estaba aprendiendo, analizando, creando estrategias. Revisé los libros de contabilidad con una meticulosidad que me sorprendió a mí misma. El negocio era una obra maestra de discreción y eficiencia. Los márgenes de beneficio eran enormes, precisamente porque la producción era limitada y la demanda, dentro de su círculo exclusivo, era altísima. Los clientes eran una lista de los mejores restaurantes, hoteles y coleccionistas privados de Nueva York, Londres y Tokio. Pagaban fortunas por una botella de Alma Secreta, no solo por el líquido, sino por la historia, por la exclusividad. Un día, mientras caminaba por los campos de agave al amanecer, tuve una idea. La belleza de este lugar, la historia detrás de la marca, era un activo tan valioso como el tequila mismo. ¿Por qué no compartirlo? No en masa, sino de una manera que honrara su espíritu. Empecé a dibujar de nuevo. En el viejo cuaderno de bocetos que había traído conmigo, diseñé una pequeña casa de huéspedes, unas salas de cata con vistas a los campos, un restaurante que utilizara los productos de nuestra propia huerta. No un resort, sino una experiencia, un lugar donde los clientes más leales pudieran venir y conectar con el origen del Alma Secreta. Un proyecto que combinaba mi antigua pasión por la arquitectura del paisaje con mi nueva realidad como empresaria. Cuando le mostré los bocetos a don Saúl, sus ojos se iluminaron. «La señora ha vuelto», dijo en voz baja, como para sí mismo. Y yo supe que tenía razón. La mujer que había llegado a Jalisco una semana antes, una viuda despojada y asustada, había desaparecido. En su lugar estaba renaciendo la arquitecta,
la visionaria, la socia, la reina de aquel pequeño reino secreto. Mi teléfono había permanecido apagado la mayor parte del tiempo, pero una tarde lo encendí. Tenía un mensaje de voz de Dario. Su tono era irritado. «Mamá, ¿dónde te has metido? El abogado dice que no has firmado los papeles de la transferencia de la casa. Y la tía Lidia dice que no le contestas. ¿Estás bien? Bueno, como sea, llama cuando puedas. Tengo cosas que discutir contigo sobre la venta de esa propiedad». Escuché el mensaje y por primera vez sus palabras no me hirieron. Su impaciencia, su condescendencia, su total ignorancia de mi nueva realidad, todo me pareció lejano, el ruido de un mundo al que ya no pertenecía. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Tenía cosas más importantes que hacer. Tenía un sueño que construir. Las semanas se convirtieron en un mes. Mi vida encontró un ritmo nuevo, dictado por el sol y el ciclo del agave. Las mañanas las pasaba en el campo con don Saúl y los gimadores, aprendiendo el arte ancestral de la cosecha. Mi español, siempre correcto, pero algo formal, se fue salpicando de los modismos de Jalisco, de las palabras de la tierra. Los hombres, al principio reservados, empezaron a compartir conmigo sus historias, sus conocimientos transmitidos de generación en generación. Ya no era la patrona lejana, sino doña Amparo, una presencia respetada que escuchaba más de lo que hablaba. Las tardes eran para la estrategia. En el estudio, con los diarios de Hugo y los mapas de tío Leo, me sumergía en el negocio. Descubrí que Hugo había comprado secretamente 2 terrenos adyacentes, ricos en manantiales naturales. No los había explotado, los había conservado como una reserva de agua pura para el futuro de la destilería. Una visión a largo plazo que contrastaba brutalmente con la mentalidad de ganancia trimestral de Dario. Empecé a tomar decisiones. Autoricé la compra de nuevas barricas de un roble francés especial que, según las notas de Hugo, añadiría una complejidad única a una futura edición de Añejo Extra. Aprobé un programa de bonificaciones para los trabajadores, vinculando su paga a la calidad de la cosecha, no solo a la cantidad. Eran pequeños pasos, pero sentía que estaba tejiendo mi propio hilo en el tapiz que Hugo había comenzado. Una tarde, tío Leo me trajo una computadora portátil. Necesitas estar conectada, Amparo, no para que te encuentres, Amparo, sino para que tú veas el mundo. Con su ayuda, empecé a investigar. Estudié el mercado de lujo, las tendencias en licores artesanales, las estrategias de marketing de las marcas más exclusivas del mundo. Descubrí un universo de narrativas, de experiencias, donde el valor no residía en el producto, sino en la historia que lo envolvía. Y nosotros teníamos la mejor historia de todas. El proyecto de la casa de huéspedes y las salas de cata empezó a tomar forma. No sería solo un negocio, sería mi manifiesto. Un lugar que celebraría la arquitectura sostenible que Dario había ridiculizado. Un menú que honraría los ingredientes locales que él consideraría comida de pueblo. Una experiencia que celebraría la lentitud, la paciencia y la artesanía, todo lo que él había desechado en su carrera por la modernidad. Mientras trabajaba en los planos, sentí una energía creativa que no había experimentado en años. Mis manos, que se habían acostumbrado a la suavidad de las cremas de noche y a la fragilidad de las tazas de té, ahora estaban manchadas de tierra por la mañana y de tinta por la tarde. Estaba cansada al final del día, pero era un cansancio bueno, satisfactorio, el cansancio de la creación. Una noche, incapaz de dormir, salí al patio. La luna llena bañaba los campos de agave con una luz plateada. El silencio era profundo, lleno de los sonidos nocturnos del campo.
Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no pensaba en el penthouse, en mi antigua vida, en la traición de Dario. Mi mente estaba llena de planes, de ideas, de posibilidades. Hugo me había dado un refugio, sí, pero también me había dado algo mucho más importante. Me había devuelto un propósito. Me había recordado que yo no era solo una espectadora en la vida, sino una constructora. Y estaba lista para construir mi futuro adobe por adobe. La curiosidad, finalmente, pudo más que mi deseo de aislamiento. Un día, mientras investigaba en línea, escribí el nombre de Dario en el buscador. Los resultados me mostraron un atisbo de ese otro universo que había dejado atrás. Había artículos en revistas de negocios y sociedad. Fotos de Dario en eventos de gala, siempre con una sonrisa impecable y una copa de champán en la mano. Lo describían como el joven titán que está modernizando el legado de su padre, un visionario del sector inmobiliario de lujo. Leí sobre su proyecto estrella, la Torre Elysium en Tulum, un desarrollo de condominios de ultralujo con tecnología domótica y vistas al mar Caribe. Las representaciones digitales mostraban una estructura de cristal y acero que parecía un iceberg alienígena varado en la selva. En una entrevista, le preguntaron sobre la filosofía de Cielo Arquitectos bajo su nueva dirección. Su respuesta me dejó fría. Mi padre construyó una empresa sólida, pero tradicional, dijo. Yo estoy aquí para llevarla al siguiente nivel. El futuro es la disrupción, la velocidad, la escala global. No podemos quedarnos atascados en la nostalgia. Nostalgia. Así llamaba él a 40 años de trabajo, a los edificios que se habían convertido en hitos de la ciudad, al alma que Hugo y yo habíamos intentado infundir en cada proyecto. Para él, todo era desechable, reemplazable. Profundicé un poco más. Encontré foros de inversión donde se discutía el proyecto de Tulum. Había mucho entusiasmo, pero también algunas voces de advertencia. Mencionaban la agresiva estrategia de financiamiento de Dario, el alto nivel de apalancamiento, su dependencia de un solo socio inversor con una reputación algo dudosa. Un comentarista anónimo escribió: «El proyecto es brillante o es un castillo de naipes. No hay término medio». Sentí un nudo en el estómago. Reconocía ese patrón. La misma impaciencia, la misma fe ciega en el riesgo que le había hecho burlarse de la cautela de su padre. Estaba apostando todo, no solo su dinero, sino el legado de la empresa, en un solo proyecto deslumbrante. Cerré la computadora portátil. No sentí alegría por su posible fracaso. Sentí una profunda tristeza. Hugo había visto esto venir. Había visto la grieta en los cimientos de la personalidad de su propio hijo. Alma Secreta no era solo un regalo para mí, era una póliza de seguro contra el inevitable derrumbe que Hugo sabía que llegaría. Esa noche hablé con tío Leo por teléfono. Le conté lo que había descubierto. «Lo sé», dijo con su calma habitual. «He estado siguiendo sus movimientos». Es como ver a un niño jugando con fuego. Cree que lo controla, pero se va a quemar. ¿Deberíamos advertirle?, pregunté, la vieja costumbre de madre protectora resurgiendo. ¿Y te escucharía, Amparo?, replicó Leo con gentileza. Algunas lecciones solo se pueden aprender tocando el fuego. Hugo lo sabía, por eso te construyó una casa a prueba de incendios. Sus palabras eran duras, pero ciertas. Dario había elegido su camino, y yo, por primera vez, tenía que aceptar que no era mi responsabilidad salvarlo de sí mismo. Mi responsabilidad ahora era proteger el refugio que me habían encomendado. Mi proyecto de expansión para la hacienda necesitaba un arquitecto. Podría haber contratado a cualquier firma de Guadalajara, pero decidí hacer algo diferente. A través de tío Leo, contacté a una joven arquitecta recién graduada de la UNAM, una chica llamada Elena,
cuyo proyecto de tesis había sido sobre la integración de técnicas de construcción vernácula y diseño moderno. Era brillante, apasionada y, como yo en mi juventud, estaba llena de ideas que la industria tradicional consideraba poco prácticas. Cuando Elena llegó a la hacienda, sus ojos se abrieron con asombro. Caminó por la propiedad tocando los muros de adobe, admirando el sistema de canales de agua, entendiendo instintivamente la filosofía del lugar. Le mostré mis bocetos para la casa de huéspedes y las salas de cata. No los vio como los dibujos de una aficionada, sino como la visión de una colega. «Es perfecto, doña Amparo», dijo, su voz vibrando de emoción. «Conserva el alma del lugar, pero le da una nueva voz. Es exactamente lo que la arquitectura mexicana debería ser». Trabajamos juntas durante días, refinando los planos. Era una colaboración estimulante, un diálogo entre mi experiencia y su energía juvenil. Por primera vez en muchos años, volví a sentirme parte de un equipo creativo. Volví a ser arquitecta. Paralelamente, empecé a mover los hilos del negocio. Convoqué a una reunión en la hacienda. Asistieron tío Leo, don Saúl, nuestro maestro tequilero, el jefe de campo y Elena. Por primera vez, el equipo directivo de Alma Secreta estaba reunido. Expuse mi visión. No solo continuar la producción, sino elevar la marca a un nuevo nivel. Les hablé del proyecto de enoturismo, de crear una experiencia tan exclusiva y memorable como el tequila mismo. Les hablé de mi deseo de obtener certificaciones orgánicas y de comercio justo, de convertir el refugio olvidado en un modelo de sostenibilidad. Al principio vi algo de escepticismo en sus rostros. Eran hombres de campo, acostumbrados a la tradición, a la discreción. Pero a medida que hablaba, que les mostraba los planos, que compartía la historia del sueño de Hugo y mío, sus expresiones cambiaron. Dieron que no estaba tratando de imponer una visión ajena, sino de honrar y amplificar la que ya existía. «Esto costará mucho dinero, Amparo», dijo tío Leo, siempre el pragmático. «Lo sé», respondí con calma, «y lo tenemos». Abrí el informe financiero que había preparado. Les mostré las proyecciones, los flujos de caja, las reservas que Hugo había acumulado. Les demostré que no era un sueño de artista, sino un plan de negocio sólido. Hugo construyó el motor, dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Nosotros vamos a construir la carrocería y a ponerlo en la carretera. Ese día, algo cambió en la dinámica de la hacienda. De ser los guardianes del secreto de un hombre, nos convertimos en un equipo con una misión compartida, liderado por una mujer que finalmente había encontrado su voz. Fue mi primer movimiento como CEO de mi propia vida, y se sintió increíblemente bien. Justo cuando sentía que había encontrado mi equilibrio, que mi nuevo mundo empezaba a florecer, el viejo mundo llamó a la puerta. O más bien, vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a contestar. «Señora Solana, habla Ramiro Vargas, de Bienes Raíces Premier». La voz era untuosa, profesionalmente amable. «Sí, soy yo», respondí con cautela. «La llamo de parte de su hijo, el señor Dario Solana», continuó. «Nos ha pedido que realicemos una tasación de su propiedad en Jalisco, el Refugio Olvidado, con vistas a su venta. Me comentó que es una propiedad rústica, probablemente de valor principalmente por el terreno. Quería coordinar una visita para la próxima semana». Me quedé en silencio, un frío glacial extendiéndose por mi pecho. Dario no solo quería venderla, ya había dado el paso. Había contratado a un agente inmobiliario para tasar y vender mi hogar, mi refugio, el sueño de su padre, como si fuera un lote baldío sin importancia. Ni siquiera se había dignado a llamarme él mismo. «Señora, ¿sigue ahí?», preguntó el agente. «Sí»,
Aquí estoy, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Y mi hijo le mencionó que yo, la propietaria legal, estaba de acuerdo con esta venta. Hubo una pausa incómoda. Bueno, él dio a entender que estaba manejando los asuntos familiares y que buscaba lo mejor para usted, una buena suma para su retiro, mencionó. Ya veo, dije. El hielo en mi voz podría haber congelado el desierto. Le agradezco su llamada, señor Vargas, pero le aseguro que la propiedad no está en venta, ni ahora ni nunca. Y si vuelve a recibir instrucciones de mi hijo con respecto a mis bienes, le sugiero que pida ver un poder notarial firmado por mí. Que tenga un buen día. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de una furia pura y cristalina. La arrogancia, la falta de respeto, la presunción de que yo era una anciana senil cuyos asuntos él podía manejar a su antojo. Ese fue el momento, la gota que derramó el vaso. Toda la paciencia, toda la comprensión, toda la tristeza que había sentido por él se evaporó, reemplazada por una determinación de acero. Había decidido jugar a la defensiva, construir mi mundo en silencio y dejar que él se destruyera solo en el suyo. Pero me equivocaba. Su arrogancia no tenía límites. Si no le ponía un alto, eventualmente encontraría una manera de dañar lo que Hugo y yo habíamos construido. Ya no se trataba solo de proteger mi herencia, se trataba de defender mi dignidad. Caminé con paso decidido hacia el estudio, tomé el teléfono y marqué un número. Elena, soy Amparo, necesito que aceleres los planos y contacta al mejor equipo de construcción de Guadalajara. Empezamos la obra, inmediatamente. Luego hice otra llamada. Leo, soy yo, necesito que me consigas al abogado más agresivo y brillante que conozcas. Es hora de dejar de esconderse. Es hora de que el mundo conozca a él, alma secreta. Y es hora de que Dario Solana reciba una lección sobre el verdadero significado del valor. La guerra ya no era fría, acababa de empezar. Mi primer movimiento no fue una declaración de guerra directa, fue una jugada sutil, una pieza movida en un tablero que Dario ni siquiera sabía que existía. Siguiendo el consejo del nuevo abogado, un hombre astuto llamado Fernando, decidimos que necesitábamos un aliado poderoso, una voz externa e incuestionable que validara nuestro tesoro antes de revelarlo al mundo. Y en el universo del tequila no había voz más respetada que la de Suri Montero. Conocida como la Dama del Agave, Suri era una leyenda. Su blog era la Biblia para los aficionados y coleccionistas. Una reseña suya podía catapultar una marca pequeña a la fama internacional o hundir a un gigante con una crítica mordaz. Era famosa por su integridad, su paladar infalible y su desprecio por los productos masivos y sin alma. Era la aliada perfecta. Pero llegar a ella no era fácil. Estaba protegida por capas de asistentes y era bombardeada con muestras de cientos de destilerías. Enviarle una botella sin más sería como arrojar un mensaje al océano. Necesitábamos algo más personal. Fue tío Leo quien encontró la conexión. Resultó que Suri era una apasionada de la geología. Su padre había sido ingeniero de minas y ella a menudo escribía sobre cómo el terroir, el suelo y el clima eran los verdaderos autores del sabor de un buen tequila. Fernando, el abogado, redactó el plan. No contactaríamos a Suri como alma secreta. Tío Leo le escribiría un correo electrónico de colega a colega, de un geólogo a una aficionada. Le hablaría de una formación geológica única en una propiedad privada en los Altos de Jalisco, un microclima que, según su teoría, creaba las condiciones perfectas para un agave de características excepcionales.
Le proponía una visita privada para estudiar el terreno, apelando a su curiosidad científica, no a su rol de crítica. Y al final del correo añadió un anzuelo irresistible. Como agradecimiento por su tiempo, el dueño de la propiedad, un apasionado del proceso artesanal, estaría encantado de ofrecerle una cata de su pequeña producción privada. Un experimento, nada más. Enviamos el correo y esperamos. Los días pasaron en un silencio tenso. Empezaba a pensar que nuestro plan había sido demasiado rebuscado, que se habría perdido en su bandeja de entrada. Pero una semana después llegó la respuesta. Un correo corto y directo desde su dirección personal. Estimado doctor Solana, suena fascinante. Odio las distracciones, pero mi curiosidad geológica ha sido activada. Estaré en Guadalajara en 2 semanas. ¿Podría desviar mi ruta? Envíeme las coordenadas. Atentamente, Suri Montero. Leí el correo una y otra vez. Había mordido el anzuelo. La dama del agave venía a nuestro refugio. La pieza más importante de nuestro ajedrez estaba a punto de entrar en juego. Ahora solo teníamos que asegurarnos de que el tablero estuviera perfectamente preparado para su llegada. El día que Suri Montero llegó, la hacienda bullía de una energía silenciosa y concentrada. No hicimos nada ostentoso, simplemente nos aseguramos de que todo estuviera perfecto. Los campos de agave recién deshiervados, la destilería reluciente, la casa principal acogedora y elegante. Suri llegó en un jeep sola. Era una mujer de unos 35 años, con una mirada intensa y directa que no se perdía ni un solo detalle. Tío Leo la recibió y pasaron la primera hora recorriendo los campos hablando un lenguaje de rocas y minerales que yo apenas entendía. Vi cómo Suri se arrodillaba, tomaba un puñado de tierra roja, la olía, la desmenuzaba entre sus dedos. Estaba leyendo la tierra, no solo mirándola. Luego la guié a la destilería. Le expliqué el proceso, la filosofía de Hugo, el respeto por el tiempo. No le hablé de cifras ni de mercados, le hablé de pasión. Finalmente la llevé a la cava de añejamiento. Encendí unas velas. El ambiente era íntimo, casi reverencial. Don Saul nos sirvió la cata. Primero el blanco, puro y vibrante, luego el reposado, con sus notas de caramelo y especias. Y finalmente, el añejo extra, el tesoro de la casa. Suri tomó la copa, la observó a la luz de la vela, la giró, aspiró su aroma profundamente, sus ojos cerrados. Y luego tomó un pequeño sorbo. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Suri mantuvo el tequila en su boca, su expresión impenetrable. Vi a tío Leo y a don Saul contener la respiración. Finalmente tragó, abrió los ojos, y en ellos vi algo que no era análisis profesional, era asombro. «Dios mío», susurró. Tomó otro sorbo. Esta vez más largo. Se reclinó en su silla, mirando al techo de vigas de madera como si buscara las palabras adecuadas en el universo. «He probado miles de tequilas en mi vida», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Cientos de ellos excelentes, pero esto...» Hizo una pausa. «Esto no es una bebida, esto es una historia. Es este suelo, este sol, la paciencia de un hombre y el alma de una mujer. ¿Quiénes son ustedes?» Esa tarde le contamos todo, la historia de Hugo, el sueño en la colina, la traición de Dario, mi descubrimiento. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos nunca apartándose de los míos. 2 días después, el artículo apareció en su blog. No era una reseña, era una crónica, una carta de amor. El título era
Encontré el alma secreta de Jalisco y tiene el rostro de una reina. Describió el tequila con una prosa poética que le erizó la piel a cualquiera que lo leyera, pero más que eso, contó nuestra historia. Habló de un legado de amor y previsión, de la arrogancia de la nueva riqueza frente a la sabiduría de la tradición, y del renacimiento de una mujer que había reclamado su trono. No mencionó a Dario por su nombre, pero lo describió como el heredero ciego, incapaz de ver el oro bajo sus pies mientras perseguía el brillo del oropel. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. El mundo del lujo, de la gastronomía, de las bebidas espirituosas, empezó a hablar de una sola cosa. ¿Qué era alma secreta y quién era la misteriosa reina del agave? Nuestro teléfono, ahora conectado a una línea de negocios dedicada, empezó a sonar sin parar. Distribuidores de Nueva York, hoteles de 5 estrellas de París, coleccionistas de Hong Kong. Todos querían una sola cosa, el alma secreta de mi refugio. La publicación de Suri Montero no fue una chispa, fue un bidón de gasolina arrojado sobre una pradera seca. En menos de una semana, el nombre Alma Secreta pasó de ser un secreto a voces en un círculo minúsculo a ser la comidilla de la industria del lujo global. Mi nuevo abogado, Fernando, había anticipado parte del impacto y habíamos preparado una estrategia. Creamos una página web sencilla pero elegantísima que no vendía nada, sino que contaba la historia de la hacienda. Mostraba fotos de los campos, de la destilería, del proceso artesanal. Hablaba de nuestra filosofía de paciencia, tierra y alma. La única forma de contacto era un formulario para solicitar una asignación, un término deliberadamente exclusivo. La bandeja de entrada de ese formulario se colapsó. Cientos de solicitudes al día. No podíamos ni queríamos satisfacer esa demanda. Siguiendo el consejo de Fernando, respondimos a un número muy selecto de posibles clientes, manteniendo la exclusividad que Hugo había cultivado. La escasez, nos explicó, era nuestro mayor activo. El precio de las pocas botellas que se revendían en mercados secundarios se triplicó. Pero el efecto más interesante no fue el financiero, sino el personal. Un día recibí una llamada de mi tía Lidia. «¡Amparo, querida!», exclamó con una efusividad que no le oía desde hacía años. «He leído un artículo increíble sobre un tequila y una hacienda en Jalisco. Hablan de una mujer elegantísima, una reina. Y he pensado, tú estás en Jalisco, ¿no será por casualidad cerca de donde tú estás?». La falsedad de su tono era casi cómica. «Soy yo, Lidia», respondí con calma. Hubo un silencio atónito. «¡No me digas! ¡Pero qué maravilla! Siempre supe que tenías un talento oculto». «Tienes que contármelo todo. ¿Cuándo vienes a la ciudad? Tenemos que celebrar». «Estoy bastante ocupada aquí, Lidia», dije, cortante pero educada. «Quizás más adelante». Colgué, sonriendo con amargura. Los monos voladores, como los llamaba Fernando, estaban cambiando de bando. Pero la llamada que realmente esperaba llegó una tarde, mientras supervisaba la cimentación de la nueva sala de cata. Era Dario. Su número apareció en la pantalla y mi corazón dio un vuelco, una mezcla de aprensión y una extraña sensación de poder. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «¿Mamá?». Su voz era tensa, casi reconocible. «Hola, Dario», respondí, mi tono deliberadamente neutro. «¿Qué demonios está pasando? ¿Qué es todo este circo del tequila? He visto el artículo». «Todo el mundo habla de ello. ¿Es una broma?». «No, no es ninguna broma», dije. «Es mi negocio». «¿Tu negocio? Pero si es la hacienda ruinosa que te dejó papá. ¿Cómo? ¿De dónde salió todo eso?». «Estuvo siempre aquí, Dario. Simplemente tenías que saber mirar».
Hubo un silencio cargado de electricidad. Pude oír su respiración agitada al otro lado. No entiendo nada. Necesito que vengas a la ciudad. Tenemos que hablar. Hay cosas que están pasando aquí. Estoy muy ocupada, Dario, repetí, usando las mismas palabras que con Lidia. Si tienes algo que discutir, puedes venir tú a Jalisco. ¿Ir yo a ese pueblo polvoriento? No tengo tiempo para eso. El proyecto de Tulum está en una fase crítica. Necesito que... Tus proyectos y tu tiempo ya no dictan mi agenda, Dario. Le interrumpí con una calma que lo desarmó. La invitación está hecha. Tú decides si la tomas. Y antes de que pudiera replicar, colgué. Apoyé el teléfono en una pila de adobes. El incendio se estaba extendiendo. Y por primera vez, el que estaba en peligro de quemarse no era yo. Era él. Mientras la fama de alma secreta crecía, el mundo de Dario se desmoronaba. Lo que él había llamado una fase crítica en Tulum era en realidad una catástrofe en toda regla. Tío Leo, a través de sus contactos en el mundo de la construcción y las finanzas, me mantenía informada. El socio inversor principal de Dario, aquel de reputación dudosa, resultó ser un estafador. Había inflado los costes, desviado fondos y, finalmente, desaparecido, dejando el proyecto con una deuda multimillonaria y una maraña de permisos fraudulentos. La construcción se paralizó. Los compradores de los condominios de lujo empezaron a demandar. Y los bancos, que le habían prestado a Dario enormes sumas de dinero con la propia empresa Cielo Arquitectos como garantía, empezaron a ponerse nerviosos. Dario, en su desesperación, intentó vender otros activos para cubrir el agujero, pero la noticia de sus problemas se extendió como la pólvora en el pequeño mundo de las altas finanzas de México. Nadie quería hacer negocios con él. Los bancos le dieron un ultimátum masiva en 30 días, o iniciarían el proceso de ejecución de la garantía. Perdería la empresa, lo perdería todo. Fue entonces cuando Fernando, mi abogado, me llamó. Es el momento, dijo. El león está herido y acorralado. Ahora podemos decidir si queremos ser los cazadores o los rescatadores. ¿Qué propones?, le pregunté. Los bancos están desesperados por recuperar algo de su dinero. Venderán la deuda de Dario por una fracción de su valor nominal a cualquier inversor dispuesto a asumir el riesgo. Podemos ser ese inversor. La idea era audaz, casi despiadada. ¿Quieres decir que compremos su deuda? ¿Que nos convirtamos en sus acreedores? Exactamente, confirmó Fernando. Crearemos una sociedad de inversión, un vehículo de propósito especial con sede en el extranjero. Será completamente anónima. Nadie, ni siquiera los bancos, sabrá que estás detrás. Desde el punto de vista de Dario, parecerá que un fondo buitre ha comprado su deuda. Esto nos da el control total. Podríamos forzar la quiebra y quedarnos con la empresa por centavos. O podríamos renegociar los términos. La decisión sería tuya. Lo pensé durante un largo rato. Una parte de mí se rebelaba ante la idea. Era mi hijo, después de todo. Pero otra parte, la mujer que él había despreciado y expulsado, la arquitecta cuyo sueño él había ridiculizado, veía la justicia poética en esa jugada. No se trataba de destruirlo. Se trataba de quitarle el poder que tanto había abusado. Hazlo, le dije a Fernando, compra la deuda. La operación se realizó con una rapidez y discreción asombrosas. En menos de una semana, la sociedad Inversiones Horizonte Lejano, controlada en su totalidad por mí, se convirtió en la propietaria legal de la deuda que amenazaba con destruir a Dario. Él no tenía ni idea. Para él, el nombre en los nuevos papeles legales era solo el de otro enemigo sin rostro. Unos días después, recibió la notificación oficial.
El nuevo acreedor exigía una reunión inmediata para discutir el futuro de Cielo Arquitectos. Sabiendo que estaba completamente a su merced, aceptó. La reunión se fijó en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, un lugar que Dario frecuentaba. Fernando sugirió que yo también estuviera allí, no para negociar, sino para observar, para el jaque mate final. El restaurante era un templo de lujo discreto, candelabros de cristal, manteles de lino y un silencio susurrante que solo se rompía por el tintineo de la plata. Fernando y yo llegamos primero. Nos sentamos en una mesa en un rincón, con una vista clara de la entrada. Dario llegó 10 minutos tarde, una táctica que solía usar para demostrar poder. Pero esa noche no parecía poderoso. Su traje, aunque caro, se veía ligeramente arrugado. Había perdido peso y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Caminó hacia nuestra mesa, su expresión una máscara de confianza mal ensayada que se resquebrajó en cuanto me vio. «¿Mamá?» Su voz fue un graznido de sorpresa. «¿Qué haces tú aquí?» «Estoy cenando con mi abogado», respondí con calma, haciendo un gesto hacia Fernando. «Imagino que tú también tienes una reunión con el tuyo». Dario miró a Fernando, luego a mí, la confusión y la sospecha luchando en su rostro. «No entiendo. Mi reunión es con los representantes de Horizonte Lejano». Fernando sonrió, una sonrisa delgada y afilada. «Nosotros somos Horizonte Lejano, Dario. Toma asiento, por favor. Dario, toma asiento, por favor». El color desapareció de la cara de Dario. Se quedó de pie, paralizado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Finalmente, se dejó caer en la silla, sus movimientos torpes, descoordinados. «No, no puede ser», balbuceó. «¿Tú?» Fue una operación de mercado perfectamente legal. Intervino Fernando, su tono profesional y desapasionado. «Tu deuda era un activo tóxico. Nosotros vimos una oportunidad y la tomamos. Tu empresa, tus activos, tu futuro, ahora dependen de las condiciones que mi clienta, la señora Solana, decida imponer». Dario me miró y por primera vez en su vida lo vi completamente despojado de su arrogancia. En sus ojos había pánico, incredulidad y una pizca de terror. «¿Por qué?», susurró. «¿Para destruirme? ¿Es una venganza?». Me mantuve en silencio por un momento, dejando que la pregunta flotara en el aire cargado. Luego abrí mi bolso. Saqué 2 objetos y los puse sobre el mantel blanco inmaculado. El primero era un grueso fajo de documentos legales, el contrato de compra de su deuda. El segundo era una servilleta de papel, amarillenta y frágil por el paso del tiempo. En ella, apenas visible, estaba el dibujo de una hacienda, el sueño que Hugo y yo habíamos esbozado hacía 40 años. Deslicé la servilleta por la mesa hasta que quedó frente a él. «No vine a destruirte, Dario», dije, mi voz suave pero firme como una roca. «Vine a recordarte cuál es la verdadera base de esta familia, el verdadero valor, uno que tú, en tu carrera por construir rascacielos, nunca te detuviste a mirar». Dario bajó la vista hacia la servilleta. Vio el dibujo, la caligrafía juvenil de sus padres. Vi cómo sus hombros se hundían, cómo la última onza de lucha lo abandonaba. El juicio había comenzado, y el veredicto, por primera vez, no estaba en sus manos, estaba en las mías. Dario se quedó mirando la servilleta durante un largo rato, como si fuera un artefacto de una civilización perdida. El camarero se acercó, pero Fernando lo despidió con un gesto discreto. El mundo exterior, con su murmullo de conversaciones y el tintineo de copas, parecía haberse desvanecido. Nuestra mesa era una isla de silencio tenso.
Todo este tiempo, dijo finalmente Dario, sin levantar la vista. Toda esa historia en el blog, el tequila, era tuyo, era de papá. Era nuestro, le corregí con suavidad. Era un sueño que decidiste que era obsoleto. Un valor que no cotizaba en bolsa, así que para ti no existía. Levantó la cabeza y sus ojos estaban llenos de una furia desesperada, la rabia del animal acorralado. «Me tendiste una trampa. Esperaste a que cayera para darme el golpe de gracia». «No, Dario», repliqué, mi calma desarmando su ira. «Tú construiste tu propia trampa, día a día, con cada decisión arrogante, con cada consejo ignorado, con cada persona que despreciaste. Yo simplemente decidí no dejar que me arrastraras contigo en tu caída». Hice un gesto hacia los documentos legales. Esto no es un castigo, es una consecuencia. Fernando se aclaró la garganta, tomando la palabra. La situación es simple, Dario. Cielo Arquitectos es insolvente. Como tu principal acreedor, Horizonte Lejano podría iniciar mañana mismo el proceso de liquidación. Venderíamos los activos, incluyendo el nombre de la empresa, al mejor postor. Tú te quedarías sin nada, con una reputación destruida y probablemente enfrentando demandas personales. La mandíbula de Dario se tensó. Sabía que era verdad. Sin embargo, continuó Fernando, mi clienta está dispuesta a ofrecer una alternativa, una reestructuración. Horizonte Lejano inyectará el capital necesario para salvar la empresa, pero bajo condiciones muy estrictas. ¿Qué condiciones?, preguntó Dario, su voz un hilo. Fue mi turno de hablar. Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos, asegurándome de que entendiera que esto no venía de un abogado, sino de su madre. Primero, renuncias como director general de Cielo Arquitectos, con efecto inmediato. La empresa será dirigida por un consejo de administración que yo designaré, encabezado por tío Leo. Vi un espasmo de dolor en su rostro. La empresa era su identidad. Segundo, el penthouse de Polanco se pone en venta. El dinero se usará para pagar a los pequeños proveedores y contratistas a los que has dejado en la ruina con tu proyecto de Tulum. Vivirás en un lugar más modesto, acorde a tus nuevas circunstancias. Su mirada se desvió, humillada. Y tercero, hice una pausa, tomando aire para la condición más importante. No te vas de la empresa. Te quedas, pero no como directivo. Empezarás de nuevo, desde abajo. Te asignaremos a un proyecto de restauración de un edificio histórico, supervisado por un arquitecto senior. Aprenderás a escuchar, a respetar los materiales, a entender el valor de lo que perdura. Aprenderás lo que tu padre intentó enseñarte y que tú te negaste a aprender. Dario me miró incrédulo. ¿Quieres que sea un empleado en mi propia empresa? No es tu empresa, Dario. Nunca lo fue realmente. Fue un legado que se te confió y que estuviste a punto de destruir, dije, mi voz sin rastro de ira, solo una firmeza inquebrantable. Te estoy ofreciendo algo que tú no me ofreciste a mí, una oportunidad de reconstruir, no un imperio, sino a ti mismo, sobre una base sólida. Se reclinó en la silla, el peso de mis palabras aplastándolo. El espejo en el que había visto reflejada su imagen de triunfador se había hecho añicos, y lo que quedaba eran los fragmentos de un hombre que no se reconocía. Tienes hasta el viernes para decidir, concluyó Fernando poniéndose de pie. Si no tenemos tu renuncia firmada en nuestro escritorio para entonces, iniciaremos la liquidación. Amparo, creo que hemos terminado aquí. Me levanté, alicé mi vestido y miré a mi hijo por última vez esa noche. Estaba solo en la mesa, con un contrato de deuda a un lado y el sueño roto de sus padres al otro. Por primera vez, parecía tener la edad que tenía,
un hombre de 40 años, perdido y asustado. No sentí triunfo, solo un vacío inmenso y la esperanza de que, de las ruinas, algo nuevo y más fuerte pudiera, algún día, empezar a crecer. El viernes por la mañana, un mensajero entregó un sobre en la hacienda. Dentro estaba la renuncia de Dario, firmada. No había ninguna nota personal. Solo su firma, temblorosa, en la parte inferior del documento. Había elegido la reconstrucción en lugar de la aniquilación. Era el primer paso. La noticia de su renuncia y de la reestructuración de Cielo Arquitectos sacudió el mundo empresarial de México. Las columnas de chismes y los periódicos financieros especulaban sobre las razones. ¿Malas inversiones? ¿Problemas de gestión? Nadie conocía la historia completa, excepto nuestro pequeño círculo. La narrativa pública era que un fondo de inversión extranjero había rescatado la empresa, imponiendo un nuevo liderazgo. Mi nombre no apareció en ninguna parte. Yo seguía siendo la reina del agave, una historia de éxito pastoral aparentemente ajena a las batallas corporativas de la ciudad. El penthouse se vendió rápidamente. Fiel a mi palabra, usé la mayor parte de los fondos para pagar hasta el último centavo a los electricistas, carpinteros y pequeños empresarios que Dario había dejado colgados en Tulum. Recibí varias notas de agradecimiento de gente que pensaba que nunca recuperaría su dinero. Cada nota era una pequeña puntada que reparaba el tejido de honorabilidad que Dario había rasgado. Su caída social fue tan rápida como la financiera. Los amigos que lo rodeaban en las fiestas se desvanecieron. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Descubrió la dura verdad de que la lealtad que él creía tener era solo un reflejo de su éxito. Sin él, era invisible. Una tarde, tía Lidia me llamó a la hacienda. Su voz, que antes goteaba con descendencia, ahora era almibarada. «Amparito, tesoro, qué disgusto lo de Dario», comenzó. «Pobrecito, siempre fue tan ambicioso. A veces los jóvenes no miden, pero tú, qué maravilla lo tuyo». «Leí en una revista que tu tequila es lo más chic del momento. ¡Qué orgullo! Oye, estaba pensando, ahora que tienes tanto espacio, quizás podríamos ir a pasar un fin de semana contigo, para darte nuestro apoyo, claro». La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, mi respuesta fue breve. «Gracias por tu preocupación, Lidia, pero estamos en plena construcción y no podemos recibir visitas». «Ya te avisaré». Colgué el teléfono. El oportunismo, la capacidad de la gente para reescribir la historia y sus propias lealtades, nunca dejaba de sorprenderme. Pero ya no me afectaba. Estaba protegida, no por los muros de mi hacienda, sino por los de mi propia autoestima reencontrada. Dario, por otro lado, estaba aprendiendo esa lección de la manera más dura, despojado de todo lo que había creído que lo definía. Estaba en las ruinas de su soberbia, un lugar mucho más desolador que cualquier hacienda abandonada. Pasaron los meses. La primavera llegó a Jalisco, pintando las colinas de flores silvestres. En El Refugio Olvidado, la construcción de la casa de huéspedes avanzaba a buen ritmo, bajo la dirección entusiasta de la joven arquitecta Elena. El lugar se estaba transformando en mi visión, un santuario de belleza serena y lujo discreto. Alma Secreta había ganado 2 premios internacionales, consolidando su estatus de leyenda. Mi vida era plena, ocupada, feliz. En la Ciudad de México, Cielo Arquitectos también estaba experimentando una transformación, aunque de otro tipo. Bajo la dirección de tío Leo, la empresa volvió a sus raíces. Abandonaron los proyectos especulativos y se centraron en la restauración y en la arquitectura sostenible. Perdieron algunos clientes que buscaban el brillo rápido, pero ganaron otros, más sólidos, que valoraban la calidad y la integridad.
La empresa se hizo más pequeña, pero más fuerte. Su alma estaba sanando. Y Dario estaba en el epicentro de esa sanación. Tío Leo lo había asignado a la restauración de una vieja biblioteca en el centro histórico, un edificio que su padre siempre había amado. Su jefe directo era un arquitecto mayor, un hombre paciente pero exigente que no se dejaba impresionar por su apellido. Las primeras semanas fueron un infierno para él. Lo sé porque tío Leo me lo contaba. Dario llegó con su traje de diseñador a una obra llena de polvo. Intentó dar órdenes, pero fue ignorado. Intentó usar su antiguo encanto, pero los obreros y los artesanos solo respetaban el trabajo duro. Tuvo que aprender a hacer café, a sacar copias de planos, a escuchar en reuniones en lugar de dominarlas. Tuvo que enfrentarse a la humillación de ser invisible, la misma que me había impuesto a mí durante años. Hubo momentos en los que estuvo a punto de renunciar, pero algo lo detuvo. Quizás fue el quedarse sin opciones, o quizás, solo quizás, fue el contacto diario con el trabajo real, con la belleza de la piedra labrada, con la sabiduría de un carpintero que conocía los secretos de la madera. Empezó a ver el alma de la que Hugo tanto había hablado. Un día, tío Leo me envió una foto por mensaje. Era Dario, de espaldas, en medio de la obra de la biblioteca. No llevaba traje, sino jeans y una camisa de trabajo cubierta de polvo. Estaba inclinado sobre unos planos antiguos, escuchando atentamente mientras un viejo maestro yesero le explicaba algo, señalando una moldura en el techo. En esa imagen no vi al titán caído, ni al hijo arrogante. Vi a un hombre aprendiendo. Vi a un arquitecto naciendo. Por primera vez en mucho tiempo sentí una punzada de esperanza por él. Los cimientos que estábamos reconstruyendo no eran solo los de un edificio, sino también los de un hombre. 6 meses después de la cena en el restaurante, recibí una llamada del propio Dario. Su voz era diferente, más tranquila, sin el filo de la impaciencia. «Mamá», dijo, «el proyecto de la biblioteca está casi terminado. El supervisor dice que he hecho un buen trabajo. Quería saber si podría ir a visitarte. Solo un día. Me gustaría ver la hacienda». Dudé por un instante, pero la esperanza que había sentido al ver su foto ganó la partida. «Claro, Dario, serás bienvenido». Llegó un sábado por la mañana, no en su auto de lujo, que había tenido que vender, sino en un coche de alquiler modesto. Su apariencia también había cambiado. Se veía más delgado, más fuerte. El bronceado de la playa había sido reemplazado por el de alguien que trabaja al aire libre. Lo recibí en el patio. No hubo abrazos incómodos ni disculpas forzadas. Simplemente un «Hola, mamá» y un «Hola, hijo». Lo llevé a recorrer la propiedad. Le mostré los campos de agave, la destilería, las obras de la casa de huéspedes. Le expliqué los procesos, la filosofía, los planes. Él no dijo mucho, solo escuchaba, observaba, asintiendo de vez en cuando. Vi cómo sus ojos, acostumbrados a valorar los metros cuadrados y los acabados de lujo, se detenían en los detalles, la textura de un muro de adobe, la habilidad de un jardinero podando una bugambilla, el aroma que salía de la sala de cocción. Finalmente, nos sentamos en una pequeña terraza con vistas a todo el valle. Don Saúl nos trajo 2 vasos de agua fresca con limón y menta de la huerta. «Es increíble lo que has hecho aquí, mamá», dijo Dario en voz baja, mirando el paisaje. «Lo hicimos», le corregí. «Tu padre lo empezó. Yo solo estoy continuando su visión. Nuestra visión». Se quedó en silencio, jugando con el vaso. «He estado pensando mucho», dijo finalmente. «En la biblioteca trabajo con materiales que tienen 100 años, tienen historias, cicatrices, y son más fuertes y más hermosos que cualquier torre de cristal que yo haya diseñado». Me miró.
Papá tenía razón. Sobre la base, sobre el alma de las cosas, yo no lo entendía. Hizo una pausa tragando saliva. Tenías razón tú también, sobre mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras que le veía derramar desde que era un niño. Lo siento, mamá, por todo, por cómo te traté, por no ver quién eras, por no ver nada. Lo siento de verdad. La disculpa era real, despojada de artificios, nacida de la humillación y de un entendimiento dolorosamente adquirido. Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. Yo también lo siento, Dario, dije. Siento no haberte enseñado mejor la diferencia entre el éxito y el valor. Nos quedamos así un rato, madre e hijo, mientras el sol se ponía sobre los campos de agave, el silencio entre nosotros ya no lleno de resentimiento, sino de una frágil pero real posibilidad de paz. Dario se fue al día siguiente. Nuestra relación no se arregló mágicamente en un fin de semana. Había demasiadas heridas, demasiados años de distancia. Pero algo se había roto, el muro de arrogancia e incomprensión que nos separaba, y a través de las grietas empezaba a filtrarse una nueva luz. Continuó trabajando en Cielo Arquitectos, ganándose poco a poco el respeto de sus colegas no por su apellido, sino por su trabajo. Descubrió que tenía un talento especial para la restauración, una paciencia para dialogar con los edificios antiguos que nunca supo que poseía. Yo seguí con mi vida en la hacienda. El refugio olvidado se convirtió en un destino de renombre mundial, un ejemplo de lujo sostenible y respetuoso con la tradición. Pero para mí siempre sería simplemente mi hogar, el lugar donde había renacido. A veces, por las tardes, camino por los campos de agave, el mismo paisaje que una vez me pareció el símbolo de mi derrota y que ahora es el lienzo de mi libertad. Pienso en Hugo, en su amor complejo y previsor. Su verdadero legado no fue una empresa multimillonaria ni una destilería galardonada. Su verdadero legado fue una llave oxidada y una oportunidad. La oportunidad para mí de encontrar mi propia fuerza y la oportunidad para Dario de encontrar su propia alma. Me ha costado mucho entenderlo, pero ahora sé que un patrimonio no es lo que dejas para la gente, sino lo que dejas dentro de la gente. Y mientras veo el sol pintar de oro las hojas plateadas del agave, me hago una pregunta que a menudo comparto con los visitantes que vienen a buscar el secreto de nuestro tequila. Hugo me dio el poder de salvarme a mí misma, pero también el poder de juzgar a mi propio hijo. ¿Fui demasiado dura al imponer mis condiciones? ¿O era la única lección que él necesitaba aprender para, finalmente, empezar a construir sobre roca y no sobre arena?